Bien, esta es la segunda vez que hago este vídeo, porque la primera le doy al botón de... Esto no sé si os puedo escuchar bien, ahí creo que mejor. Le doy al botón de bloquear el teléfono y me corta el vídeo al minuto de estar grabando. Supongo que habré estado hablando como 5 minutos sin haber grabado nada y me irrita profundamente. Pero bueno, me ha servido para organizar las ideas. De lo que quería hablar en este vídeo es sobre estoy grabando, ¿no? Sí. Sobre cómo el estrés afecta a la capacidad de retención y aprendizaje del cerebro. Esto voy a empezar con una anécdota, y es que suelo llegar tarde a los sitios y en sitios se incluye clases. Entonces me percaté, creo que no es un genio para darse cuenta de ello, pero se estaba muy acusada que cuando llegaba tarde a clase, básicamente sprintaba con la bicicleta y nada más llegar, todo apurado, sacas las cosas, te sientas, copias lo de la pizarra de los últimos 10 minutos que te has perdido. Pero resulta que no es solo que me notaba que no solamente había perdido esos 10 minutos, sino que durante la siguiente media hora o 3/4 era incapaz de retener información, de seguir los hilos lógicos de la clase, y esto me empezó a mosquear y me dio que pensar para llegar al punto de que cuando estás estresado, cuando tu cerebro detecta que estás en una situación de estrés, necesitas darlo todo físicamente o intelectualmente también, es incapaz de retener información. Y esto se debe a que cuando entra en modo pánico, en modo en estrés, cuando tienes un pico de estrés, tu cerebro entra en modo flight or fight, lo llaman, que se traduce en pelear o volar, y es completamente incapaz de retener información, porque lo único que quiere, al verse en una situación de estrés o de peligro, lo único que quiere es salir de ahí. No quiere aprender, no quiere retener información, solo quiere que fuera de ahí, ya. Es como si te está persiguiendo un león, no te paras a pensar si es un león moteado o un león a rayas o cualquier variedad de león. Sé que no existen leones a rayas, pero entonces esto me dio que pensar y lo he comprobado y funciona muy bien, que cuando llego tarde a clase me es mucho más eficiente ir a un paso tranquilo, es decir, a pesar de llegar tarde, llegar 5 minutos más tarde de lo que podría, porque en lugar de sprintar con la bicicleta, simplemente voy más tranquilo, intentando no preocuparme por llegar tarde, porque aunque llego 5 minutos más tarde y eso significa que tengo que copiar un poco más y me he perdido un poco más de la explicación, el resto de la clase estoy perfectamente capacitado para entenderla y seguir los hilos y asimilarla mejor. Y esto también a colación de una entrevista que un podcast, que vi de Jordan Peterson, que es muy interesante. Hablaban sobre cómo afrontar retos, partes, y de cómo, para que ocurra el aprendizaje y la adaptación, la exposición a un estrés, a un miedo, la confrontación debe ser voluntaria. Entonces, si tú quieres superar un miedo, no te pueden arrojar a él, porque tú entras en situación de pánico y no lo vas a superar. Tienes que decidir tú que te quieres exponer a eso y decidir que quieres sacar provecho y que quieres aprender. Y así es como funciona nuestro cerebro, porque al final, a la hora de superar un miedo o de
enfrentarte a una situación, no lo haces porque rebajando el miedo que te da la situación, sino aumentando el coraje en ti mismo. Es decir, el miedo y la dificultad de superar una situación tiene dos componentes. Una es la situación en sí y otra es tu forma de afrontarla. Bien, si no tienes forma de modificar la situación en sí, véase, en la entrevista hablaban sobre te da miedo los ascensores. No puedes modificar un ascensor para que te dé menos miedo, te dan miedo los ascensores. Vale, lo que puedes modificar es tu concepción de ti mismo para pensar: soy más valiente de lo que creo y puedo superar esto. Entonces, así es como superas un miedo. Y me parece sorprendente la enorme importancia que tiene sobre el output final de tu persona, sobre cómo se conforma tu persona después de un intento de aprendizaje, el cómo abordas mentalmente la situación. Es decir, la misma situación, la misma persona, si piensas que lo vas a superar y piensas que no hay ningún problema, creces muchísimo más. O incluso creces, porque en la otra situación puede que no lo hagas, que si te arrojan al vacío y tienes que pelear. O sea, es decir, y ya esto creo que ya lo he comentado en otros vídeos, la forma en la que modificas la historia que te cuentas, tu percepción de ti mismo cambia de forma real los resultados. Y de forma real puede ser algo tan sencillo como que mejoren drásticamente tus notas de la universidad por ser consciente de este efecto. Porque cuando tú tienes un estrés, cuando estás afrontando un examen, por ejemplo, y este examen te da pánico, tu cerebro no asimila la información que estudias correctamente, le cuesta muchísimo porque está cagado de miedo y las hormonas encargadas de cagarte de miedo están a tope y no se centra o sea, es imposible para un cerebro, cuando esté en modo pánico y modo estrés, concentrarse y relajarse para aprender contenidos nuevos. Es completamente incoherente con la evolución. Entonces, pedir que el rendimiento intelectual sea máximo en épocas de estrés es algo muy difícil para un estudiante, a no ser que tenga la capacidad, y esto es lo que hay que trabajar, de asumir que eso es así y subyugar el miedo y el estrés del examen, aceptar que solamente es una pequeña prueba y desestresarse por medio del simplemente el pensamiento, decir, esto no es para tanto, o cualquier otra historia que te quieras contar para asegurarte de que no te estresa, porque si te estresa no vas a aprender, y si no aprendes te vas a estresar más porque no estás aprendiendo. Y todo esto hablamos solamente de visualización, es decir, de a ti mismo qué te cuentas, y es muy 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 poderoso, y creo que es una herramienta importantísima a tener en cuenta, el cómo te visualizas a ti mismo, cómo te ves como alguien que no puede afrontar los retos, o te ves como alguien perfectamente capaz de lidiar con las situaciones de la vida y aprender de ellas. Porque al final eso te da poder sobre tu vida. Porque cuando eres capaz de aprender de las situaciones, afrontas los retos de manera diferente y aprendes a no tener miedo, porque sabes que puedes superar cualquier obstáculo. Y entonces creo que la clave no es decir la clave no es exponerte a lo loco a muchos estresores. La clave es exponerte a muchos estresores con la mentalidad correcta, que es la mentalidad de quiero aprender. Y
Bueno, creo que esto es un buen sitio para acabar el vídeo. Simplemente quería, porque mirad qué maravilla de paisaje tenemos, el Neckar. Simplemente quería hacer un énfasis en este punto sobre la diferencia entre abordar una situación con una mentalidad u otra, y cómo algo que parece simplemente filosófico tiene consecuencias fisiológicas importantes, como la reproducción de información, la capacidad de seguir un hilo lógico y la respuesta hormonal.